Hola, mi nombre es Juan Esteban Quiroga Silva, tengo 14 años, venía estudiando en un colegio tradicional en el cual me desincentivaban a ir a estudiar porque eran aulas pequeñas donde éramos 30 estudiantes en un solo salón, y también me desincentivaba los profesores, cómo me trataban, cómo me insultaban, cómo me gritaban groserías, y por eso no me gustaba ir al colegio. Mi mamá decide meterme a una manera de estudiar distinta, que es aula abierta, en la cual estudiamos las materias normales como sociales, matemáticas, biología, química, física. Además de eso, hemos estado en canotaje, en squash, y también hemos estado en tenis, en BMX y en música. Lo que más me gusta es que estudiamos solo 8 personas en distintos lugares, como son parques, bibliotecas, cascadas, universidades, y estamos libres, estamos tranquilos, no estamos presionados por un aula pequeña y donde hay 30 personas, y es lo que me gusta de estudiar en aula abierta. Bienvenidos a Conversaciones Maestras, un espacio entre colegas para propiciar espacios de diálogo alrededor de la educación. Hoy tenemos un tema que espero les encante. Muchos niños crecen yendo a la escuela, pero otros niños tienen la oportunidad de ser educados en la casa o en otros escenarios. Nuestros invitados de hoy están particularmente interesados, además llevan una práctica de educar diferente, de crear nuevos escenarios pedagógicos. Voy a empezar nuestra charla presentando a nuestros invitados. Tenemos a Gina Laracorazza Pulido. Gina ha elegido con su compañero un camino distinto para sus 3 hijos. Ellos, de 9, 6 y 2 años, no van a la escuela. Gina y Tobías son maestros de música y canto. Y su experiencia de educarse en escuela está marcado por una decisión consciente de no repetir los mismos esquemas que ellos vivieron en su experiencia educativa. Bienvenida, Gina. Correcto, gracias. Encantada. Pilar Delgado Ovalle es docente hace más de 20 años. A partir de su trabajo en la escuela privada, descubre una población de estudiantes que no se adaptan al sistema tradicional de educación. Hace 4 años decide plantear un proyecto novedoso que tiene la intención de formar vidas y construir a Bogotá como un escenario educador, un aula abierta. Bienvenida. Muchas Pilar. gracias por la invitación. Nos encanta que estés aquí. Alejandro Martínez. Alejandro Martínez creció al lado de una madre educadora de primaria. Junto a ella, él conoció las dinámicas del aula, el mundo de la escuela y de las familias. Esto le permitió preguntarse qué pasa cuando el maestro sale del salón. Actualmente es padre educador de un niño de 6 años y su reflexión pedagógica está ligada a reconocer que hay distintos escenarios educativos. Es también director de la Maestría Transdisciplinar en Sistemas de Vida Sostenible de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, Alejandro. Gracias, gracias. Y tenemos finalmente a Erwin García López. Es docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia, padre de de unos jóvenes muy jóvenes, de 16 y 13 años. El niño es de 16 y la niña de 13. Hizo parte del movimiento estudiantil por la 7ª papeleta en 1990. Su interés por la educación se centra en la autoorganización del aprendizaje y la educación autodirigida. Él cree que la educación sin escuela es una alternativa porque no hay currículos, ni hay porqués, ni cómo, ni qué es, ni cuándo predeterminados, sino que el conocimiento se va desarrollando a partir de la experiencia de cada uno de los sujetos en la relación. Muy bienvenido, Erwin. Gracias por la invitación. Bueno, ya tenemos a nuestros invitados presentados y en ese momento vamos a entrar a conversar con ellos. El tema con el cual me parece propicio empezar a conversar es que cada uno de ustedes nos ayuden a entender cómo es la construcción de noción de pedagogía que han hecho a partir de la experiencia que tienen cada uno con su mundo
educativo. ¿Quién quisiera empezar? Gina, empecemos contigo. Vale. Bueno, mi proceso como educadora consciente inicia en el momento en que quedo embarazada de mi primer hijo. Pues empiezo a sentir una conexión muy fuerte con el pequeño y un deseo imparable de crear unas condiciones favorables para su nacimiento y un contexto en el que como madre me pueda sentir protegida y acompañada. En esos primeros, digamos, escenarios educativos fueron con un grupo de mamás, de futuras madres gestantes, en donde junto con una obstétrica partera, Teresa de Pascale, acompañábamos con ejercicios de respiración, de yoga, de canto, para que las madres pudieran ser conscientes de ese nacimiento, de ese parto y poder parir si todo iba bien en casa. Esto sucede en el año 2008 y del 2008 al 2013 en Nápoles, Italia. Paralelamente a este periodo de tiempo, junto con el compañero fundamos un proyecto de hacer música en familia llamado Noten Yoko, en donde los padres, abuelos, madres, tíos pudieran acompañar a los niños a hacer música juntos, sin seguir una pedagogía precisa. O sea, hacíamos como cuentos, historias, mostrábamos los instrumentos y era más como un lenguaje de compartir y crear esa magia con el lenguaje directo y potente que es el del canto y el de la música, que no necesita muchas explicaciones. Y antes de esos años, desde el 2003 al 2010 más o menos, enseñé música y expresión corporal en diferentes instituciones ubicadas en barrios de recursos bajos y problemáticas sociales de migrantes. Y fue bastante fuerte, pues ahí ya empecé como a entrar en conflicto, ¿no? Como con la pedagogía y qué significa uno ser profesor cuando los niños tienen unas realidades sociales tan difíciles. Y antes de eso, pues enseñé también con mi madre en la academia de danza que ella tenía aquí en Bogotá a los 15 años, pues ella tuvo una depresión muy fuerte y yo tuve que sustituirlo, o sea, lanzarme a ser profesora a los 15 años y acudir a esos espacios donde estaban alumnos llenos. Y me lancé a los 15. Entonces, en toda esta búsqueda que ahorita, digamos, estoy como educadora y me digo, tratando de ser consciente, es como respetar y acompañar de una manera a los niños en que puedan sentirse libres y no solamente ellos, sino también en generar como redes entre los padres, o sea, no ser uno el educador, sino como todos, como padres, madres de familia, poder acompañar ese proceso educativo que no es pedagógico. Eso de pronto lo contestaré en la otra pregunta. No es pedagógico, es más como un relacionarse a partir de lo que sucede sin tener cosas muy predeterminadas de lo que va a pasar. Todo va pasando y todo va aconteciendo. Y pienso que eso es importante porque a los niños se les da la posibilidad de tener como un pensamiento crítico y poder autorregularse en lo que quieren, lo que les gusta, como explorar en esos aspectos y encontrar su autoaprendizaje, ¿no? Como ver cómo pueden llegar a eso. Permitiéndoles ser y no ser invasivos como con métodos, técnicas, y si sean muy alternativas, corremos ese riesgo como adultos, ¿no? Estamos muy centrados en el adultocentrismo. Muchas gracias, Gina. Mauricio, ¿tú cuál? Alejandro, perdóname, qué pena. Alejandro, se me volteé los nombres. Alejandro, ¿cuál sería tu definición de lo pedagógico, de tu noción de pedagogía a partir de tu experiencia? Pues tengo un montón de definiciones, pero para mí la definición que quiero darles es mi definición personal un poco de lo que soy. Yo soy aprendiz de muchas cosas y para mí la pedagogía tiene que ver más con ser aprendiz que con ser enseñador o con ser enseñante. Entonces yo soy aprendiz de muchas cosas. De lo que más he durado es en aprender esto de intentar construir conocimiento con otros. Y entonces a eso es lo que yo defino un poco como pedagogía, que es la posibilidad de construir conocimiento. Pero entonces ahí nos preguntamos qué es conocimiento para saber qué estamos construyendo. Y entonces creo que hay dos nociones de conocimiento. Boaventura las divide muy claro como las nociones del conocimiento como una cosa cognitiva, como una producción de información, y la noción del conocimiento como solidaridad. Y a mí esa definición me impresionó, porque el conocimiento no es producir cosas, aunque sean entre comillas positivas, etcétera, sino producir solidaridades humanas. Entonces para mí lo pedagógico es producir solidaridades, producir encuentro humano, y eso tiene que ver entonces con mi definición de pedagogía que está por ahí por el lado de Alejandro Kusianovic, y esto es que la pedagogía fundamentalmente
una ternura con la persona humana, en la medida en que le permite desarrollarse, desenvolverse, pero sobre todo reconocerse como un ser en relación con otros. Entonces la pedagogía es un acto de ternura, de cuidado con los humanos. Y hoy creo que hoy estamos desafiando cómo la pedagogía es un acto de cuidado con los humanos y los no humanos, porque no aprendimos todavía el acto de cuidado con los otros, pero mucho menos con aquellos no humanos, los no vivientes, las otredades que están aquí en Gaia, en el planeta, con las cuales no construimos solidaridad. Entonces la pedagogía sería la posibilidad de construir solidaridades más allá de nosotros. Qué bonito. Una apertura. Tú, Pilar, ¿cuál es la noción que has construido? Bueno, les cuento que llevo 22 años en la educación, pero me he dado cuenta que hay un grupo de estudiantes que no, y de padres de familia, que no empatan con la educación tradicional. Entonces hay una lucha, hay una pelea con el niño, hay una pelea con el padre, hay citaciones, hay enfrentamientos entre padres e hijos, entre estudiantes y docentes, y es ahí donde tomo la decisión de hacer algo novedoso, algo bueno, algo que los niños disfruten, que los niños se sientan contentos con el aprendizaje, pero basado sobre todo en la parte ética, en la parte de enseñarle a los chicos a estar con el otro, a estar en diferentes espacios. Mi programa se llama Programa Educativo Formando Vidas y es eso, es un sistema de formación donde el chico aprende a estar feliz, a ser feliz, a convivir con personas de diferentes edades, con personas de diferentes clases sociales, donde es feliz desarrollándose en escenarios que le ofrecen cantidad de artículos que ellos pueden utilizar, ¿sí? Como no sucede en los colegios, que a veces está la biblioteca, pero no podemos ir porque no es la hora, están las canchas deportivas, pero tampoco se usan si no es en educación física. Entonces es ese escenario donde las familias sientan también tranquilidad de tener a ese ser tan hermoso como es su hijo, que pues lamentablemente hoy los llaman hiperactivos, pero pues para mí no es, sino que tienen una personalidad diferente, ¿sí? Entonces es como enfocarlos en esa personalidad, llevarlos y motivarlos a crecer, porque generalmente son niños que se sienten frustrados, que se sienten aislados y que pierden el amor a sí mismos y el amor por sus familias. Entonces las nociones que tengo es hacia lo ético, hacia el amor, el respeto por el otro y por sí mismo. Muchas gracias, Pilar. ¿Y tú, Erwin, cuál es la definición que has construido? Gracias. Para referirme al concepto de pedagogía voy a mencionar a John Taylor Gatto. John Taylor Gatto murió hace poco, un maestro varias veces considerado el mejor maestro del estado de Nueva York, y cuando estaba recibiendo por tercera vez su premio como mejor maestro decide renunciar a la escolaridad obligatoria. Voy a mencionar una definición que él presentaba y presenta en sus trabajos sobre pedagogía. Dice: la palabra pedagogo es en latín una clase especializada de esclavo encargada de conducir el alumno hasta el maestro. Con el tiempo, al esclavo se le dieron deberes adicionales. Su papel se amplió al de maestro de ejercicios. El maestro crea la instrucción, el esclavo la inculca. Una clave para entender la escuela moderna es esta: los hombres libres nunca fueron pedagogos y sin embargo nos referimos a la ciencia de la educación como pedagogía. Yo no tengo la rigidez que tienen algunos amigos y amigas académicas que consideran que las definiciones de las palabras son unas solas y en su origen. No, se transforman, se construyen de acuerdo a los contextos, pero es importante conocer el origen de las palabras y es muy importante recordar de dónde se construye ese concepto de pedagogía. Por eso es tan interesante hoy en día los planteamientos que hablan de la antipedagogía. Hay una corriente creciente en el mundo, en Colombia hay una corriente también que se anima a crecer de la antipedagogía, que tiene que ver con la libertad.
¿sí? O sea, para poder ejercer una relación de aprendizaje adecuada, en palabras de lo que decía Alejandro ahora, de solidaridad, necesitamos considerarnos o buscarnos ser seres humanos libres realmente, solidarios y capaces de autodeterminar nuestro aprendizaje. No podemos seguir reproduciendo una sociedad adultocéntrica donde son los adultos que creen que saben qué es lo que necesitan aprender los otros. O sea, los otros, todos podemos también determinar el aprendizaje de forma cotidiana. Entonces, hoy en día para mí la pedagogía son las características de esa relación concreta que se construyen entre los diferentes seres humanos que se encuentran para ayudarse en el aprendizaje, no para imponer el aprendizaje. Y en este sentido, muchos maestros y maestras dentro de la escolaridad obligatoria lo están haciendo de fabulosa manera, están salvando vidas en ese sentido, pero necesitamos a muchos más maestros y maestras realmente empoderados para que hagan ese ejercicio de pedagogía para la vida, para el respeto de los otros. En ese sentido necesitan más seres humanos, maestros y maestras que avancen en procesos profundos de autoconocimiento para poderse empoderar. Eso no lo resuelven las normas, no lo resuelven las políticas públicas, lo resuelve es el autoconocimiento profundo para poder empoderarse. Muchas gracias. Con esta última reflexión de Erwin, que es muy movilizadora, me surge una pregunta, y la pregunta es: ¿cuál es la responsabilidad que tiene el educador con el otro? Y me gustaría que ustedes, desde la dimensión de la experiencia que ustedes tienen con esto precisamente que acaban de contarnos, nos permitan entrar en la reflexión de cuál es la responsabilidad que tiene ese adulto con ese niño o con el otro en general. ¿Quién quisiera? ¿Tú quisieras, Alejandro? Sí, me encanta la pregunta porque me conecta con algo que estábamos conversando el otro día, y es que pareciera que el derecho a la educación no se condice con la libertad y no se condice con la obligatoriedad. Para mí, por eso me das la oportunidad de explicar qué es para mí un derecho. Un derecho para mí no es una obligación, sino a lo contrario, es una posibilidad, es un reconocimiento de una condición humana. Entonces, cuando yo pienso que hay que garantizar el derecho a la educación, en escuela o fuera de ella, ¿sí?, estoy pensando precisamente que el derecho es fundamentalmente una responsabilidad. ¿Pero qué es una responsabilidad? Es una capacidad de respuesta a un entorno que nos está demandando, desafiando, exigiendo, invitando a muchas cosas. Entonces, para mí tiene que ver precisamente con esa responsabilidad. En relación con tu pregunta, creo que hay algo fundamental, es que esa responsabilidad es compartida, no es unidireccional, tampoco es exclusivamente del niño, como algunos podemos pensar en una nueva perspectiva que le ofrecemos a lo adultocéntrico, pues un niñocentrismo también. Creo yo que es una cosa más circular, o si se quiere, esférica, en el cual los sujetos del aprendizaje se mueven en determinados momentos y compartimos la responsabilidad. Para mí la responsabilidad en la construcción de escenarios pedagógicos que permitan esa solidaridad de la que estaba hablando en el primero es compartida. ¿Tú me podrías dar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo práctico acerca de esto ya puntual en relación a ese concepto que tienes entre responsabilidad y derecho? Sí, el derecho se puede entender como una prerrogativa, que no es cierto. El derecho se puede entender como una responsabilidad, es cuando entendemos que el derecho es un reconocimiento de esa multidimensionalidad humana o de una parte de esa multidimensionalidad humana. Por ejemplo, en la práctica. En la práctica, el derecho a la educación es un derecho a la dimensión cognitiva del ser humano y a que esa dimensión cognitiva, que no es única, muchas otras, se expresa en relación con los otros. Y entonces esa expresión de esa particularidad cognitiva que tiene el ser humano no es exclusiva del adulto ni del niño, es una cosa conjunta de ambos. Pero la expresión más clara la pondría en términos de organizaciones sociales. Organizaciones sociales donde hay niños, donde hay adultos, donde hay medianos y que deciden que tienen un problema de conocimiento y que tienen que enfrentarlo juntos con la misma nivel de responsabilidad. ¿Tú qué piensas, Erwin? Hace como unos 8 años en nuestro trabajo de investigación nos encontramos a un rector que llegamos a él porque decían, en el Quindío hay un rector que es loco, y a mí siempre me ha interesado buscar a la gente loca o a la gente que nominan loca o problemática. Y nos encontramos con un rector que se dio cuenta que su colegio estaba quedando vacío. ¿Sí? Entonces, cuando preguntas cuál es la responsabilidad del educador con el otro, es entender realmente cuáles son las necesidades del otro, cuáles son las emociones, cuáles son los sentimientos, qué es realmente lo que quiere el otro. Y este rector empezó a entender que esos jóvenes de ese colegio no querían ir a encerrarse tantas horas en ese lugar
y creó un colegio itinerante. La mayor parte de su planta profesoral se iba en bicicleta, en mototaxi o a pie a buscar a los muchachos en los billares, en las cafeterías, en los parques, en los Xbox. Y allá era donde sucedía el aprendizaje. Y no era un ejercicio permanentemente monótono, obligatorio, sino era un ejercicio que también involucraba esas necesidades vitales de esos muchachos de forma cotidiana. Ese colegio cada año que pasaba tenía más cobertura y tenía mejores resultados también en las pruebas estandarizadas, que para mí no son importantes las pruebas, pero también se puede mostrar que a través de procesos cuidadosos de aprendizaje, de acompañamiento de estos seres humanos también se resuelven esos asuntos de trámite de las evaluaciones. Entonces, la responsabilidad del educador es conectarse afectivamente con el otro, con sus verdaderas necesidades. La matemática, la física, la química, la geografía es un pretexto para ayudar a formar seres humanos que vivan mejor, que vivan bien. Esa es la responsabilidad del educador. Es todo un tejido, ¿no? de niveles de análisis que debe tener el educador en su complejidad con el otro. ¿Ustedes qué piensan, Pilar y Gina? Bueno, en cuanto a la responsabilidad, yo estoy muy de acuerdo con mis dos compañeros en sus apreciaciones. Por un lado, pues tenemos la responsabilidad todos, ¿sí? En mi programa es un programa también itinerante, o sea, nosotros vamos a estudiar a las bibliotecas, vamos a estudiar a un museo, vamos a estudiar a un parque, vamos a estudiar a diferentes zonas de Bogotá, ¿sí? Entonces ya la responsabilidad, ya todos allí se vuelven maestros, ¿sí? Desde el guarda de seguridad hasta la señora que hace el aseo, el tallerista, quien nos recibe, ya todos se vuelven maestros de estos muchachos, ya ellos empiezan a crear una autonomía también, empiezan a cambiar en sus emociones, empiezan a sentir que hay personas que los reciben y los reciben con amor, los reciben con cariño, les dan una educación desde otros puntos de vista, les enseñan sin tanta gritería, sin tanto perjuicio, sin tanto sin tanto regaño. Entonces ellos adquieren esa responsabilidad frente a los que nos rodean. Y yo como docente en este programa pues tengo la responsabilidad de que ellos adquieran estos hábitos de ética, adquieran estas cosas de ética, de saludar, de despedirse, de agradecer, de ser solidario, de no ensuciar, de recoger su reguero, de estar muy bien con el ambiente en el que están y ser agradecidos por eso que nos están brindando otros escenarios. Entonces, para mí es satisfactorio este proyecto, este programa, para mí, para mi hija y pues para toda esta comunidad que se me ha venido uniendo y que hoy en día he visto progresos bien significativos no solo en el estudiante, sino en la familia completa. En la familia, porque también aprende el padre a amar a su hijo, a respetarlo, a corregirlo, ya sin tanta agresividad. Ya lo hacen de otra manera porque ya ven a un hijo contento, ven a un hijo feliz, ven a un hijo que dice no quiero salir a vacaciones, quiero estar en mi colegio. Entonces eso es emocionante y yo pienso que esa es una responsabilidad bien bonita que he asumido con mis estudiantes y las familias. Gina. Sí, yo desde mi punto de vista de mamá acompañante de estos 3 chiquis que acompaño desde la casa, pienso que el aprendizaje no está separado ni desvinculado de la vida y eso lo trato de repetir todos los días. O sea, nosotros como padres y madres estamos todo el tiempo dando un ejemplo, ¿sí? Y un ejemplo no es como hablando, charlando, sino haciendo cosas. Entonces, hemos tratado de cambiar el lenguaje relacional
con el otro, o sea, en este caso el compañero, los hijos, y es tratando de no ponernos los adultos arriba, y me conecto a lo que dice Alejandro, sino en un plano entre iguales, ¿sí? Los niños y los adultos somos iguales, tenemos problemas, conflictos, la sinceridad, ¿sí? Y me parece súper importante una palabra para esto, y es la confianza, ¿sí? Que ellos puedan confiarse en los papás y nosotros confiar en ellos, y me he puesto a pensar qué puede generar confianza, y puede ser acompañar, observar y cuidar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes acompañar? Como ellos también nos acompañan, ¿sí? Yo no me retengo, como digo, trato siempre de moverme en un lenguaje paralelo y aprendo mucho de ellos, me muestro frágil muchas veces, y entonces en eso es un cuidar mutuo, ¿sí? Un cuidar mutuo de los chiquis hacia mí, un cuidar de mí hacia ellos, de querer como protegernos y acompañarnos, estar muy atentos, observar qué es lo que pasa. Y por ejemplo, ahorita tenemos 2 gatas que una pues les encanta estar afuera, y los niños, pero ¿por qué no cerramos las ventanas? Dejémoslas estar en casa, me da miedo que se vayan. Y eso fue un aprendizaje increíble, porque las gatitas vuelven, ¿sí? Van y vuelven, y los adoran, juegan con ellos, les han demostrado que la libertad es una cosa bonita, o sea, el querer permanecer porque uno quiere es una cosa linda, y eso nos los enseñaron las gatas, por ejemplo. Y también una huerta, ¿no? Cómo poder hacer crecer una semilla, cuidarla, echarle agüita, cuando ya está creciendo, observarla y sembrarla. Entonces, ese aprendizaje de cómo cuidar, cómo proteger, cómo acompañar, ¿sí? Y todos tenemos esa responsabilidad, no es uno, todos tenemos esa responsabilidad. Entonces me parece chévere salir como decía Erwin, también me conecto a del adultocentrismo, ¿sí? Como entre todos tejer una red de confianza que nos permita salir de los miedos, y si tenemos miedos, decir qué miedos tenemos, ¿sí? Y eso es confianza, y todos tenemos muchos miedos, los adultos y los niños. Entonces es como no querer formar a nadie, ¿sí? No se trata de formar, se trata de acompañar, observar y cuidar. Estamos llenos de retos, porque es como pensar diferente los diferentes escenarios que tenemos, que nos rodean, porque es como entrar a una nueva relación, entiendo. Y en esa medida me quedo llena de preguntas de cómo se hace en la práctica y cuál es el reto que ustedes tienen, que todos tenemos, porque lo que yo siento es que es una invitación a que todos seamos maestros o aprendices, o estar más despiertos a la relación con el otro. Entonces, en esa medida me quedo con la pregunta de cuál sería el reto. ¿Qué reto tenemos como educadores, como pensantes frente al otro? Ustedes llenan de preguntas el ambiente. ¿Cuáles son esos retos que tienen? Y me gustaría que me lo hicieran en ejemplos prácticos, puntuales, así como el gato nos enseñó. Quisiera que cada uno me contara esos retos que han tenido en la vida práctica, en la vida, para que pudiéramos empezar a abrir preguntas en nosotros mismos. Gracias. A mí también me gustan los ejemplos concretos. Parte de mi dificultad en el mundo académico es esa necesidad de muchos de los colegas de estar hablando de unas maneras que muchos no entendemos, ¿sí? Eso de creer que el conocimiento importante es abstracto y pareciera ser que no tiene que ver con la vida concreta debe ser cada vez más cuestionado. Y para llegar a un ejemplo concreto rápido, quiero mencionar lo que está diciendo el profesor Pablo Abril, el vicerrector general de la Universidad Nacional de Colombia. Él dice, cómo está funcionando la universidad, no está funcionando bien. La universidad no está hecha para formar trabajadores. La Universidad Nacional de Colombia está hecha para formar seres humanos para que vivan bien. Y lo que está pasando acá no está ayudando a la mayoría de los seres humanos que están en esta institución, ¿sí? Entonces, un ejemplo concreto y qué hay que hacer. En un semestre anterior de nuestro curso de autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida, cada semestre encontramos historias estupendas, ¿sí? Historias que tienen unos componentes de bastante sufrimiento, ¿sí? Y voy a tratar de describir esto con un ejemplo concreto. Hace unos semestres llegó al curso, como llegan muchos de estos muchachos de alto rendimiento, el curso se llena muy rápido porque, entre otras las cosas raras de esos criterios de la universidad, los que pueden rápidamente acceder a los cursos selectivos de su mayor gusto son los que tienen más alto rendimiento académico, o sea que los que no tienen menos rendimiento académico no pueden escoger lo que les gusta. Es parte de la lógica como opera la universidad. Entonces, la mayoría de
los muchachos estudiantes que llegan a este curso son estudiantes de alto rendimiento académico. Y eso ya es interesante tener en cuenta para el ejemplo que voy a contar. Hace unos semestres recientes llegó un estudiante de ciencias con altísimo desempeño académico, ¿sí? Y durante el proceso del semestre comparte que fue obligado a estudiar ciencias por su familia. Él no quería estudiar ciencias. Él lo que realmente quería estudiar era cine, televisión, temas de audiovisuales, pero su familia dijo que eso no servía, que lo que tenía que estudiar era ciencias, ¿sí? El curso de autoorganización del aprendizaje tiene un planteamiento y comparte unas herramientas que permite buscar que esos seres humanos se vuelvan a conectar con sus motivaciones intrínsecas para el aprendizaje. ¿Qué es lo que sucedió con este muchacho? Al final de semestre lo que hace es presentar un trabajo final donde combina la ciencia con los audiovisuales. Hizo un documental. Y él dice que ese semestre le ayudó a empezar a reconciliarse con la posibilidad de también hacer lo que más le gusta, no solamente lo que le obligó la familia a hacer. En ese sentido, el reto fundamental, y insistiendo en lo que decía hace un momento y como lo plantea el profesor Alejandro Sanz de Santamaría, el reto principal de la educación es construir vínculos profundos de afecto. Ese es el reto principal. Muy en relación a lo que tú dices de solidaridad, ¿verdad? Sí, pero yo quiero decir que yo no les voy a poder dar un ejemplo concreto y mucho menos abstracto, porque preferiría no moverme entre esa dicotomía y entre esa oposición del mundo de lo abstracto y de lo concreto. Yo creo que nosotros somos una dinámica permanente en eso. Entonces, es por molestar un poco didácticamente, no les podría dar un ejemplo concreto, ni haz un ejemplo esfuercito abstracto, ¿sí? Mucho menos abstracto, porque es que no creo que eso exista. Entonces, en ese sentido, pero recuerden que es por molestar didácticamente. Lo que sí quería es que a mí algo me sugestionó profundamente, es una definición de pedagogía que tiene Edgar Ramírez, y él dice que los retos fundamentales estarían en la comprensión del sujeto. El primer reto es quién es ese sujeto. Eso es una cosa, para mí me impresiona, cómo comprendo quién es el otro. El segundo reto es comprender cómo aprende el sujeto del aprendizaje. Es decir, eso es una cosa que a mí también me deja, ¿cómo aprende? Es una interrogación de cómo aprende. Y el tercero es una pregunta súper sencilla, ¿para qué? ¿Para qué aprende? Eso, dice, son los elementos que constituyen lo pedagógico, el evento pedagógico. Con esos tres, a mí me parece que es suficiente. Si uno se pregunta quién es el sujeto, cómo aprende ese sujeto, para qué aprende, el reto posterior, más bien que el reto posterior es el desafío, el gusto, es cómo construyo escenarios, lugares donde emerja ese sujeto como es, emerja la mayor cantidad de posibilidades que tiene él para aprender, y emerja un futuro compartido que tenemos que direccionar, y es para dónde nos estamos dirigiendo. Por eso creo que aquí todos coincidimos en que no se trata solo de aprender, sino ¿para qué? Para la libertad, para la convivencia, para el amor, para la sensibilidad, para la matemática ¿para qué? Entonces creo que ese último reto se articula. Y esos tres componentes a mí me caen bien, porque cuando construyo un escenario pedagógico los tengo siempre presentes. Tengo presente quién es el sujeto, tengo presente cómo aprende el sujeto. Por eso a mí me aparece que no tengo una definición clara tampoco, porque los sujetos son plurales, los sujetos son distintos, pero también las maneras de aprender. Y lo que se llama las teleologías, las direccionalidades también son distintas. Entonces yo cuando construyo un escenario pedagógico estoy jugando con todo eso, ¿sí? Porque yo me puedo reconocer al otro como un distinto, pero la dirección la marco yo, en esa no juego, ¿sí? O no pongo en juego la manera de aprender. Entonces creo que ahí no jugamos tres elementos súper dinámicos, constantemente dinámicos, que para mí son muy complejos, son divertidísimos, pero me ayudan a entender también en la vida cotidiana. Mi pregunta fundamental es esa: ¿cómo aprendo? ¿Cómo entiendo quién es este otro? Y cómo soy yo como sujeto de aprendizaje también. Miren, la pregunta yo nunca me la había hecho, ¿yo cómo aprendo? Pero una pregunta tremenda, ¿yo cómo aprendo? Y lo tercero, ¿yo para qué aprendo? Qué bonita esa complementariedad de visiones. Esa complementariedad de visiones le permite a uno preguntarse a sí mismo, es decir, no es una pregunta ni la que tú planteas, Erwin, ni la que tú planteas, Alejandro, ajenas al que está escuchando. Uno se lo debería preguntar de primeras, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué? ¿Cómo aprendo? Ustedes, ¿cuál es el reto que ustedes sienten que en la práctica pedagógica
han empezado a plantearse? Bueno, en esta pregunta a mí sí se me hace un nudo bastante grande en la garganta, porque mi reto es a lo emocional, a sacar niños del aula que están sufriendo, a sacar familias adelante porque le están diciendo constantemente que su hijo no sirve, que su hijo no puede, que su hijo pierde, que su hijo no se está quieto, que es una molestia, que páguele psicólogo, que páguele otro profesional, donde el colegio le brinda unas herramientas que realmente no existen, pero el papá tiene como esa esperanza con su hijo de sacarlo adelante. Entonces yo sí he tenido varias experiencias que me llevan a pensar en los retos que realmente tengo como docente frente a mis estudiantes. He tenido niños con dificultades de aprendizaje, que, bueno, el primer grupo que salimos, dijimos ya no más aula, no más encierro, vámonos. 3 niños y una profesora. Por la ciudad fue como soltar a los perritos cuando los sacas al baño y todo, mejor dicho, maravilloso, pero no conocíamos realmente, no conocíamos el exterior. Entonces fue correr detrás de un estudiante que se me perdía y tener que responderle a un papá por ese niño y educarlo para que también esté en esas aulas libres, para que sea autónomo, para que sea responsable en sus acciones de libertad. Hace poco llega un niño también que la mamá dice, profe, el niño en el colegio no habla, él no socializa, él se siente despreciado y pues en palabras del niño también él lo dice, profesora, este es el único lugar donde me han entendido, donde me han comprendido, donde me aman, donde no les importa mi físico, no les importa cómo yo hablo, cómo me expreso, no les importa si sé mucho o sé poco, sino que me entienden como persona. Entonces el reto es rescatar a esos estudiantes que están siendo maltratados por compañeros míos, por colegas míos, donde yo he visto maltrato físico y psicológico de parte de los docentes y donde yo salí de las aulas quizás no movida por el estudiante que me aburrió entonces estar con ellos, no, donde mi motivación fue no quiero estar en aulas con estos docentes. Entonces salir a ese espacio libre yo creo que también es un reto muy grande a nivel social, a nivel cultural, para sacar chicos de aulas cerradas donde están reprimidos a muchas cosas y sacarlos al aire libre, a explorar, a ser felices con él mismo, y a sanar sus heridas y a sanar sus emociones, a sanar a sus padres. Es un reto grande, pero que he decidido tomar el riesgo de hacerlo y que ojalá se me unan muchas personas más para este reto. Qué lindo. Gracias, Pilar. Yo quiero referirme a algo que decía Pilar. Hace algunos años atrás, pocos, logramos persuadir a unos funcionarios de UNICEF para que hiciéramos un componente no convencional de un proyecto de entornos protectores. Y ese componente no convencional era trabajar en unas salidas con maestros y maestras. Y tiene total coincidencia con lo que dice Pilar. Cuando empezamos a darles herramientas de autoconocimiento a estos maestros y maestras, ellos empiezan a contar sobre su historia, el sufrimiento de su historia de crianza, de los maestros y maestras, ¿sí? Pero hasta ahí el asunto ya es muy importante de tener en cuenta. No hay mucho tiempo para relatar con detalle lo que pasó ahí, pero más adelante empiezan ellos a ser conscientes cómo sus sufrimientos, su maltrato en su crianza y luego su maltrato en la escolaridad obligatoria la reproducen con sus estudiantes.
Muy interesante el haber incluido ese componente alternativo. Esos maestros empezaron a hacer conciencia de la necesidad de su trabajo interno, de su trabajo de autoconocimiento para transformar la práctica, para poder vincularse más adecuadamente con esos niños y niñas que muchas veces sufren en sus contextos familiares, en sus hogares, en contextos comunitarios. Para muchos niños y niñas no hay mejor opción que la escuela, pero necesitamos transformar de fondo la escuela. Y la escuela se transforma de fondo no gastando más en cemento, no sé, comprándole más a los vendedores de juegos didácticos. No, se transforma, es transformando los seres humanos que están dentro de la escuela. Y hay que ayudar a transformar a los maestros y maestras y reducir tanta hipocresía que hay sobre eso. Tanta hipocresía, hay demasiada hipocresía y no voy a ponerme ahora a meterme más en problemas de los que ya me meto habitualmente. Yo me conecto a lo que dice Erwin el reto mío como educadora y lo que me gustaría es cómo puedo cambiar mi relación con el otro, sí, el otro más cercano, o sea, cómo nosotros como educadores y quienes somos padres, somos los educadores en primer plano, cómo podemos cambiar esa relación con el otro, como decíamos entre iguales, sí, cómo podemos escucharnos, acompañarnos, cuidarnos y a partir de ese otro más cercano que puede ser una familia anómala de una persona o dos o muchas, sí, la mía somos el compañero, 3 hijos, 2 gatos y una huerta, es cómo poder ese pequeño núcleo poder entrar en simbiosis con su entorno y transformar, hacer transformación social. Yo no creo, realmente en este momento no creo en las instituciones ni religiosas, ni políticas, ni educativas, pienso porque están siempre guiadas por jerarquías, porque eso tiene un orden, o sea, director, vicedirector, presidente, profesor, ¿sí? No, creo que hay que entrar en el concepto básico de decir somos todos iguales. Aquí el reto que a mí me encantaría sería crear comunidades de aprendizaje, diferentes comunidades de aprendizaje que actúan en sus sectores, en sus barrios, de localidades, y donde cada quien aporta lo que sabe y recibe lo que sabe, creando vínculos solidarios, donde lo más importante es la relación, pero como decía Erwin, la superintrospección, el autoconocimiento para poder escuchar al otro, acompañar, cuidar, observar al otro. Entonces, el reto que yo creo que me gustaría me gustaría mucho pensar en que sea posible son diferentes comunidades de aprendizaje, el que yo haga una o acompañe otros o no sé cómo pueda eso ser posible, porque en realidad de fondo eso es una transformación social. Estamos hablando desde lo que es la relación con la pareja y con los hijos y con la familia, lo más cercano, para después poder hablar de cosas más grandes. Me parece eso clave. Pues esto nos está moviendo el piso. No sé cómo estamos de tiempo. Tenemos todavía tiempo, entonces a mí me gustaría que termináramos esta conversación con una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta que ustedes le plantearían a toda la audiencia en relación a esta experiencia tan profunda que moviliza tanto toda la experiencia vital que hemos tenido como aprendices, como educadores, como adultos, como niños, como otros, como actores? Y la pregunta tiene que ver con una forma de entendernos distinto en la relación. Y en esa medida me encantaría saber si podemos dejar en nuestra audiencia una pregunta en relación a esta potencia de reflexión que tenemos hoy frente a nuestra responsabilidad como seres sociales. No y educadores. No tengo una sola pregunta. Tienes varias, un montón, me encanta. Pero la podría resumir en cómo sacar la sangre de los procesos educativos. Es decir, cómo cambiar esa doctrina educativa de que la letra con sangre entra, es algo que permanece hoy, no solo en los preescolares, sino en las universidades y en los doctorados. Yo he visto doctores que se gradúan porque les costó sangre y trasnochadas y sufrimiento. Eso creo que el reto fundamental de la pedagogía es sacar la sangre del proceso. Y cuando digo la sangre es el sufrimiento como constitutivo del evento pedagógico. ¿Cómo sacamos el sufrimiento de lo pedagógico? Eso es una pregunta que a mí me da vueltas, me parece tremenda. Pero hay que sumarla con otra, porque uno, ¿por qué sufre en el evento pedagógico? Y sufre es porque la otra es estudie, la primera es la letra entra con sangre y la segunda es estudie para que sea alguien. Y entonces, ¿cómo sacar esa idea de que la gente es nada, no es nada, sino que somos unos haceres que nos estamos haciendo y que ya somos alguien
¿Cómo incorporamos esa perspectiva de que ya somos alguien? Y lo otro es, aprender duele, si uno no es nadie cuando entra en un proceso pedagógico, también en el para qué, ¿no? Entonces ese para qué más profundo es, pues, para tener plata. Y eso creo que también hay que cómo quitarle la mercantilización a los procesos pedagógicos, porque pesan demasiado. Lo que dirige los procesos pedagógicos académicos de posgrado, de pregrado, de pregrado y todo lo que quieran es una perspectiva mercantil. Entonces estamos formando a la gente para que participe en ese mercado, en esa voracidad del mercado, y damos respuestas. Los programas tienen que ser atractivos. A mí me da mucha risa cuando una universidad habla de clientes, ¿sí? Y de respuesta a una clientela, pero realmente creo que esa es la mejor manera de ser honrados. No están buscando formar personas, sino atender una demanda o una oferta del mercado, y en ese sentido son medianamente honrados, pero realmente hay que sacar eso, ¿claro? Hay que sacar la mercantilización, hay que sacar el sufrimiento de lo pedagógico y hay que sacar esa anulación de la persona de lo pedagógico. Bueno, a mí personalmente la pregunta mía surge a partir de cómo es posible que un niño de 8 o 9 años médicamente esté sufriendo de estrés educativo o estrés por estudio, por presión educativa, y esté convulsionando por ello. O sea, para mí esa pregunta surge si realmente para ustedes como padres y ustedes como docentes, esa presión que ejercemos sobre el estudiante para que mecanice, aprenda términos, postulados, etcétera, ¿sirve de algo para su futuro? O sea, ¿le está sirviendo realmente al niño para un buen futuro? ¿O estamos creando seres humanos frustrados, amargados, aburridos, con ganas de suicidarse, con ganas de no existir más? Que eso es lo que se está viendo hoy día en los colegios, estudiantes que se sienten ignorantes, se sienten brutos, se sienten menos que el otro. Entonces, sí estamos realmente como docentes y como padres de familia, ¿será que esa presión que ejercemos sobre ese ser humano funciona? Háganse esa pregunta, ustedes como padres, como docentes. ¿Sí les está funcionando ese dicho que la letra con sangre entra? Pregúntenselo y cada uno dé su respuesta allí donde esté. Yo preguntaría, ¿es posible realmente acompañar al otro en un proceso, en su proceso libre de aprendizaje, poderle dar su espacio para autoconocerse y autorregularse? ¿Es posible eso como condición de adultos? Si nos referimos a los niños, hay estudios, muchos estudios demuestran que los niños a partir de los 12 años como que encuentran, si se les ha permitido y se les ha dejado jugar libremente, perder tiempo como piensan los adultos, pero interminablemente jugar, un ratico hacer una cosa y después hacer otra y pasar a otra, que exploren todo lo que les gusta, sin ni método, sin imposición, nada, desde la complacencia. A los 12 años, saben qué quieren y se vuelven unos duros en eso y exploran eso y son, mejor dicho, ya existen casos de gente que sin diploma, sin nada, se vuelven tan específicos en un tema que los buscan por eso, o sea, ya entran al mercado laboral directamente. Entonces, preguntarnos si podemos dejar sobre todo desde la primera infancia, dejarlos ser, dejar que jueguen, ¿sí? Es muy importante el juego en los niños y me gustaría también que nos preguntáramos por qué hacemos lo que hacemos. Eso es sí, los adultos referente a los niños y ante nosotros mismos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, yo pasaba por la calle y vi una afiche, no digo de qué universidad, decía, ¿no sabes qué hacer con tu vida? Acabas de salir de tu colegio, ven a nuestra universidad, te damos un semestre en donde puedes explorar diferentes campos para saber qué quieres. Sí, es muy claro, o sea, las universidades saben que salen chicos perdidos, rotos emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, no saben qué quieren, no se les ha permitido ni siquiera descubrir qué quieren, porque nosotros no los dejamos como adultos, porque ni siquiera nosotros sabemos qué queremos como adultos. Esa es la reflexión.
Pues para proponer una pregunta, entiendo que este programa principalmente tiene una audiencia con maestros y maestras. Insisto en la necesidad de preguntarnos el origen del concepto de pedagogía y pedagogo, ¿no? El esclavo que llevaba al niño y niña a que obedeciera mandatos, ¿sí? Y eso luego se fue masificando, o sea, se fue masificando los dispositivos de enseñar la obediencia y exigir la obediencia. Entonces tenemos que preguntarnos eso, ¿cómo podemos transformarlo? ¿Cómo podemos transformar eso? En el sentido de lo que dice Gina, es interesante que los maestros y maestras busquen más investigaciones, ¿sí? Que demuestran de forma contundente cómo, lo que ya escribía Gina también, los seres humanos que se les permite autodeterminar el aprendizaje luego florecen, o florecen en el mismo momento, viven de forma gozosa, ¿sí? Sería muy interesante que los maestros y maestras en Colombia estudiaran el trabajo de Arnold Stern y su hijo Andrés Stern, cómo se aprende a través del juego libre. Pero de verdad el juego libre, porque ahora hay una moda de lo lúdico, ¿no? Y lo lúdico instrumentalizado también para poner a obedecer a todos los empleados de una corporación. No, vamos en serio a pensar qué es la libertad, qué es el gozo, qué es la autodeterminación y el aprendizaje, en términos de relaciones también intergeneracionales. No es ahora pues la dictadura a los niños y niñas, no, es un diálogo complejo intergeneracional. Entonces, en ese sentido, para poder transformar eso, para transformar esas largas cadenas de sufrimiento, de imposición y de obediencia, una pregunta fundamental a los maestros y maestras es: ¿dónde va su proceso de autoconocimiento? O sea, si hubiese una política pública medianamente seria, educativa en este país, debería destinar grandes cantidades de recursos a darle herramientas y conocimientos concretos de autoconocimiento a los maestros y las maestras. Eso sería fundamental, ¿sí? O otra propuesta que hace nuestra colega Leslie Warson, una doctora de la Universidad de Londres, que hace 23 años creó un centro de aprendizaje libre. Dice, hay una propuesta con la que podríamos transformar radicalmente el sistema educativo basado en la escolaridad obligatoria. Que no fuera obligatorio, ¿sí? Pero como nos acostumbramos a obedecer, la mayoría de las personas consideran que es normal todos los días obligar a los niños, niñas, pero no solamente a los niños y niñas. Los maestros y maestras en su mayoría, en las conversaciones sinceras, menos hipócritas, reconocen que van aburridos a la escuela también. Y eso hay que reducir la hipocresía, ¿sí? Si reducimos la hipocresía, empezamos a encontrar cuáles son las causas verdaderas de lo que nos pasa y qué tenemos que hacer. Hay que destinar grandes cantidades de recursos a eso, a procesos de autoconocimiento, a la sanación de los seres humanos. Un ser humano que no se ha hecho consciente de la necesidad de sanar su historia de vida, de sanar su crianza, la está reproduciendo. Y en ese sentido, si seguimos bajo, digamos, el hilo conductor que a todos nos está convocando, y es como mirar a ver cómo tenemos una calidad de vida mejor y una forma de relacionarnos mejor, y salir como de un sufrimiento que nos ha instituido como sujetos en un país con tantos dolores. Yo me pregunto, ¿cuál sería el camino que podríamos emprender para preguntarnos cómo empezar esa sanación? ¿Ustedes cómo consideran que podríamos empezar con una pregunta acerca de sí mismos en ese proceso de sanar? Una pregunta potente, de esas preguntas que uno podría planteársela al sí mismo. Una que tú haces, Alejandro, muy poderosa es ¿para qué? ¿No? El para qué es muy importante, pero podríamos profundizar en eso en estos últimos minutos como autorreflexivamente. Hay una pregunta que yo no me quiero hacer ni a mí mismo, porque es repetir la que ya hice hace rato, es si le quitáramos, como dice Erwin, yo estoy muy de acuerdo en que le podemos quitar el carácter obligatorio, pero si le quitamos el carácter mercantil, eso es más fuerte, porque entonces es obligatorio, porque eso te va a producir plata y te va a hacer que seas alguien cuando grande, porque uno es alguien a través de conseguir plata, ¿sí? Entonces, si le quitáramos el carácter mercantil y pudiéramos decir, eso no sirve para nada, usted con eso no consigue plata, ¿sí? Y le sacamos esa parte de la escuela, usted no va a ser, no es un capital humano, por ejemplo, ¿sí? Usted es una persona y aquí lo único que se aprende es a ser personas. Creo que para mí eso sería muy potente.
si le quitamos ese cargo, porque el dolor ocurre en cuando yo pierdo esa posibilidad de hacerme un capital humano que va a ser mercantilizado en el futuro, y entonces yo ya no voy a servir para nada. ¿Qué significa no va a servir para nada? Nadie me va a comprar. Nadie me va a comprar, imagínense eso. Y entonces si yo le logro sacar ese criterio de que yo no estoy en venta ni formado para la venta, creo que eso desestimularía. Yo creo que eso se queda, el 10% se queda en las escuelas y los demás se van a seguir buscando dónde los compran o los venden, y un pequeño porcentaje nos quedamos en las escuelas o en las casas construyendo conocimiento. Bueno, yo a partir de algo que leí, creo que fue en la Biblia, decía: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Alguna vez hice un taller con padres de familia y chicos ya grandes, de 10º, 11, donde coloqué este título: has perdido tu primer amor. Es ese conocimiento de sí mismo, pero es decirle: oye, este es tu hijo. ¿Cómo eras con él cuando lo esperabas? ¿Cómo era tu relación con tu hijo cuando él era más pequeño, antes de ir al colegio? Los problemas en la familia inician cuando el estudiante, cuando el hijo empieza a ir al colegio, porque ya entonces el niño no aprendió a leer, porque el niño no aprendió a sumar, no aprendió a restar, no tiene los niveles para estar en X curso. Entonces empieza una guerra familiar. Ahí es donde empieza la guerra. Desafortunadamente es cuando el niño es escolarizado, o sea, está en la escuela y no es armonía, sino es una guerra. Entonces es llevar a los padres a volver a amar, y a los hijos a volver a amar a ese padre al que se le lanzaban en sus brazos, al que lo veían y disfrutaban su presencia. Entonces para mí la sanación del corazón de la familia es muy, muy importante, de volver al principio de dónde empezó el problema, para sanarlo. Yo me conecto a lo que dice Alejandro, de quitarle la parte mercantil a la educación. Eso sería increíble, un primer paso para una transformación social fuerte, porque para los que educamos por fuera de las instituciones, ese es el primer punto. O sea, estamos con los chiquis. Entonces, ¿cómo producimos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué es lo importante? O sea, ¿qué es lo vital y lo necesario para un mejor y buen vivir? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos reinventar? ¿Sí? Y eso nos lleva obligatoriamente a crear red entre otras personas que como nosotros estamos viviendo ese proceso, y ha sido muy hermoso poder conocer personas que viven esta realidad. De hecho, promuevo los lunes de juego libre, en donde chiquis de todas las edades, papás, mamás, vienen, hablamos, conversamos, conectamos, compartimos inquietudes y vemos de qué manera podemos apoyarnos para tratar de estar al margen de ese sistema capitalista que te dice que tienes que consumir, 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 porque entonces no vas a ser nadie. Y si Dios quieres que tus hijos sean excelentes, pagar colegios con bonos carísimos, pero entonces tú, para tener el carro, el colegio, todo eso, vives sacrificado, esclavizado en una institución, triste, aburrido, desmotivado, y el resultado son niños rotos, terribles. O sea, no es lo prioritario. Entonces, decir, ¿qué es lo primero? ¿Sí? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo podemos reinventarnos? Y yo creo que eso no se puede hacer solo. Vuelvo, o sea, a la pareja, al hermano, al tío, al que esté con el que acompañe ese proceso de acompañamiento. En mi caso, pues estoy educando por fuera de las instituciones, y creamos red. ¿Cómo podemos conectarnos en los que pensamos de esta manera? ¿Cómo podemos crear comunidad? Es una palabra grande, pero una red de apoyo. Eso me parece clave. Pues espero que mi apasionamiento y vehemencia en estos temas no afecte a los colegas acá, a las colegas con las que estamos conversando, y a las personas de la producción, gracias, de este programa, y a los oyentes, también nos van a ver, eso está grabado en video. Y quisiera como ir un poco más allá con esa idea de la mercantilización. Nos creímos el cuento de la mercantilización, no de la educación, de la vida, ¿sí? Y hay un componente clave, si me permiten también reducir un poco la hipocresía, y es el componente del famoso éxito. Hoy tenemos, los que queremos buscar esos datos, suficientes datos para ver cómo están viviendo y muriendo los exitosos, ¿sí? Cómo cada vez se suicidan más los empresarios y empresarias exitosas.
¿Cómo cada vez tienen enfermedades más graves crónicas los exitosos académicos de este país? ¿Cómo cada vez mueren en peores condiciones y más rápidamente los exitosos deportistas? Ojo, la educación debería estar problematizando de manera profunda esa idea del éxito. ¿El éxito para qué? ¿Para morir peor? ¿Para suicidarse? ¿Sí? ¿Qué es eso? Y ojalá cada vez más personas revisen ese trabajo de más de 70 años de investigación científica de la Universidad de Harvard. Ellos lo llaman felicidad, a mí me gusta hablar de bienestar, que demuestra, durante más de 70 años han venido demostrando con evidencias contundentes, la felicidad no tiene que ver con el poder, con el éxito, ni con la fama. Pero los seres humanos, rotos emocionalmente en su infancia, se obsesionan por el éxito, por la fama, el poder y el dinero, lo que les garantiza una peor vida. Y una peor muerte. Muchas gracias. Ha sido toda una conversación que nos ha movilizado realmente el piso. Yo lo que siento de esta conversación es que no confiamos en la fuerza que tenemos como seres humanos capaces de encontrar nuestro camino y que no hemos creado espacios para que esa confianza en nuestro crecimiento como seres humanos se manifieste. Muchas gracias por este tiempo y espero que nos volvamos a encontrar en el camino de la vida mucho más realizados. Gracias.